Permite entonces, senador, que haga las conclusiones y aclaramos, o me dicen en qué punto le suspendo. El senador Duque dejó dos temas que me parece que son válidos, importantes y para tener en cuenta. Uno, ministro, plantea, ¿es posible buscar una fórmula intermedia que garantice como ese equilibrio en el mercado y que todos los jugadores puedan tener como unas reglas claras? Yo creo que es como una invitación a analizar y a buscar esa posibilidad. Y segundo, no sé quién nos puede responder esto, él insiste en que se debe resolver el tema de la recusación de el señor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y si no, lo que hacemos es que en el próximo debate citamos a la Comisión de Regulaciones y alguien tiene que venir a hablar en nombre de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El senador Lacerna pues ya dejó todo el planteamiento del monopolio que restringen los usuarios y aumenta los precios y que lo profundizará en su debate del 22 de agosto, senador Lacerna, 22 de agosto. Y toca un tema que me parece a mí importante también dejarlo, que es el de neutralidad política y el control político del gobierno. El de neutralidad política, pues este debate prácticamente es convocado por el senador Lacerna, que es del Partido Conservador, por el senador Robledo, que es del Polo, y por Eugenio Prieto, que es del Partido Liberal. Y eso dice mucho de que aquí lo que se está buscando es el bienestar de todos. Aquí no hay una posición sesgada de un partido frente al gobierno, ni mucho menos frente a una empresa específica. Y desde el punto de vista del control político del gobierno, yo sí creo que no hay un asunto donde en estos momentos tengamos mayor responsabilidad política como Congreso de la República que este de las telecomunicaciones y su importancia en el desarrollo. El senador Sudaski dejó un planteamiento sobre el tema del costo que ya lo dejamos en la propuesta para las tarifas con el señor superintendente. El senador Pedraza tocó varios temas que nos parecen de toda la importancia, la continuación de la audiencia, sin duda alguna, senador, que apenas se inicia este debate va a ser prolongado y bienvenido porque así lo vamos a hacer. Nos metieron en la pelea, pero ya estamos en ella y lo que tendremos que tratar de hacer, senador Pedraza, como usted bien lo decía, es lo neutrales políticamente para verdaderamente hacer un aporte tanto al gobierno como a estas empresas, de darles garantías en la medida que todo este tema salga bien. Y comparto el planteamiento que usted hace aquí, en un momento determinado, con el debido respeto de las inversiones que hacen estas empresas, lo que está en juego es el bienestar de la sociedad colombiana. Y un mensaje que deja el senador Pedraza y que lo acogemos también muy válido, señor ministro. ¿Por qué no aprovechar, si se va a avanzar en esta concesión, para entonces buscar que las tarifas sean más bajas, ¿no? Si hay un momento de entrar, si hay un momento de tocar el mercado, pues cómo buscar que verdaderamente ese momento beneficie e impacte fundamentalmente a los usuarios en tarifas más bajas, porque yo creo que la mayoría de los expositores en el día de hoy coincidieron en la importancia del mercado, pero buscando más servicio, más cobertura y más calidad, ¿no? También se refirió al tema de la CRC y coincide con el senador Duque en que lo malo no es el monopolio, sino el abuso de la posición dominante, sobre lo que también el señor superintendente pues tiene claro. También coincide con nosotros el senador en el tema de la defensa y el acompañamiento a Vive Digital. Luego, el tema de tráfico de datos, que es aproximadamente el 92% en estos momentos, que es un tráfico supremamente amplio. Expresa algo en lo cual coincidimos, senador Lacerna y senadores todos, y lo dijimos desde el principio, y es la importancia de la gestión responsable y eficaz del espectro, ¿no? Yo hablaría no solo de eficacia, sino también de eficiencia, ¿no? La importancia de la gestión responsable, eficiente y eficaz, que la eficacia es un tema que tiene que ver con los resultados y la eficiencia tiene que ver con la utilización de los recursos para el logro de esos resultados. Habla de la penetración de voz en Colombia de un 103.7%, de que el 82% de los usuarios están en estratos 1, 2 y 3, y obviamente habla de un marco regulatorio adecuado que ha permitido que la voluntad de las empresas inviertan masivamente
en ese mercado y que ese mercado pueda garantizar llegar a esos estratos 1, 2 y 3. Se refiere al incremento, a la necesidad del incremento del Internet móvil, que requiere adecuada utilización del espectro para la evolución del tráfico, la banda ancha. Dice que Colombia cuenta con las tarifas más bajas del mercado en América Latina en materia de voz, y el uso del espectro de las tecnologías móviles se refirió fundamentalmente a la no necesidad de reservar el espectro, por posiblemente plantearse allí una medida poco favorable de ineficiencia de utilización del mismo espectro. El doctor Andrés Soler, que ya se nos fue, pues habló sobre las políticas de asignación y subastas, refiriéndose a ellas como bastante complejas, y no profundizó realmente en el tema. Fabián Hernández, de Colombia Telecomunicaciones, habla que de cara a la concesión de la tecnología debe existir más especificaciones o condiciones claras del mercado y de la subasta. Es decir, se refiere a que fue coincidente con el tema de UNE, en el tema del control control dominante, y habla de unos fallos en el mercado, ¿no? Refiriéndose a que existe un operador con condición dominante. Yo creo que ese es un tema que tendrán que analizar ustedes ahí en la superintendencia sobre el planteamiento que ellos hacen, y aquí ya algunos lo expresaron desde otro enfoque, que no permite tener una oferta equiparable a todos los operadores en una situación de mercado de voz, y hace un planteamiento, señor ministro, si este mercado de voz tiene en un operador la concentración de más o menos el 88%, si va a suceder lo mismo con el mercado de datos, ¿no? Que es lo que está precisamente en juego. Y se debe definir una concentración de qué va a pasar con esa concentración de mercado de voz y de datos, garantizando la no concentración del mercado de datos para poder equilibrar el mercado y la cancha, como yo entiendo, que exista competencia como lo expresa la 1341 en los escenarios de competencia. Seguramente me faltan algunas cosas, pero lo central era ese tema. A mí me pareció allí muy importante un punto ese, frente a lo que planteaba el ministro, es si se puede o no garantizar un equilibrio en dos mercados que van a ser un poco diferentes, o hacia dónde vamos. El doctor Esteban Iriarte, de Colombia Móvil, hace un reconocimiento al tema como se está trabajando, y plantea que esta es una discusión de futuro, fundamentalmente en que nos tenemos que hacer el planteamiento de qué son los datos, qué es la Internet como ventana al mercado, al mundo, perdón, y que esta es una discusión trascendental como la de hace 15 años en la que coincidimos. Es una discusión de materia prima, no una discusión entre empresas entrantes e empresas incumbentes, sino que debe ser una discusión más de cómo se despliegan las redes en la libre competencia, en un mercado de datos que esté actualmente distribuido de la forma y que se autorregule o que esté regulado por el Estado. Ese Jorge Andrés Palacios de Avantel hace pues un planteamiento fundamentalmente en el tema coincidente en cierta medida con el planteamiento de que debe haber claridad frente al mercado, y hace también el planteamiento de que hay un actor, un operador dominante, expresa sobre la declaratoria de operación dominante del 2009 de ese actor, y que hasta ahora no se conocen las medidas que se hayan tomado. Habla de que ahí tenemos un rezago en penetración, y contrario a lo que dijeron muchos otros actores de que son las tarifas más bajas en el mercado, se refiere a que son las tarifas más altas como resultado de la falta de competencia. Expresa muy claramente el tema de las quejas de los usuarios en relación a la calidad de los servicios, y también es amigo de la reserva del espectro, que no se necesita espectro para mejorar la calidad. Se logra más con más competencia, que le permita al sector mejores precios, mejores servicios en beneficio del usuario final. Me queda
la posición del señor ministro. No, perdón, Mar Eisman de UNE. Mar Eisman de UNE. Se refiere a la concentración también, es coincidente, que Colombia es el tercer país más concentrado del mercado. Hace un planteamiento sobre los que más ganan son los que menos invierten. Habla de que Concel tiene ventajas competitivas porque posee espectro de bandas bajas y altas y otros operadores no, lo que genera para ellos unas condiciones de inequidad. Se refiere a unas fallas en la telefonía móvil sin corregir en los últimos 3 años y se refiere a que hay ejecución antes que planeación, ¿no? Y aquí hay, ministro, un tema que va para esa misma, el planteamiento que hace el señor director de la Agencia Nacional del Espectro. Dicen que ustedes tienen una consultoría para adjudicar el espectro, pero que esa consultoría todavía no ha terminado. Y él hace un planteamiento de que cómo van a adjudicar si todavía no han recibido el informe de la consultoría. Entonces, parte de lo que hablábamos ahora de conocer el plan es también conocer este informe de la consultoría, señor director. Porque dice, ¿cómo valdrá la pena hacerse la subasta sin terminar la consultoría? Ese es un tema que también pues creemos que es importante traerlo acá a colación. Hace referencia a que el mercado americano se ha desarrollado en la banda de 700 y de que la subasta de la cuarta generación, la tecnología de cuarta generación, debe hacerse los estudios de competencia de utilización del espectro sin concentración, garantizando que todos los jugadores del sector puedan tener iguales reglas y condiciones. Entonces, un poco de lo del plan debe ir como de la mano de cuáles son los estudios que han garantizado ese plan. Finalmente, con quien comenzó, que fue el señor ministro, hace unos planteamientos, fundamentalmente esos planteamientos tienen que ver con la telefonía móvil como una historia de éxito, y en esa historia de éxito, señor ministro, se hace simplemente un planteamiento de parte del señor superintendente en materia de la calidad del servicio y la atención a las quejas de los usuarios. Obviamente, en este tema, el señor ministro, después de hacer un recorrido, llega al punto 2, que es el tema de Vive Digital y de la importancia de la masificación del Internet en el país, para lo que se está trabajando, y entra a ser una recuento, análisis de lo que significa el espectro y de que el reto que tenemos en Colombia es precisamente la organización de ese espectro. Coincido más con el ministro en el planteamiento frente al director de la Agencia Nacional del Espectro, porque el ministro reconoce que no hay o no había una organización adecuada, que todavía hay desorganización y que lo que se está haciendo es una organización de ese espectro. Que las frecuencias de 4G estaban ocupadas y obviamente pues aquí se hicieron algunas referencias que se han venido limpiando. Hizo referencia a cómo funcionaba esa telefonía móvil, de que entramos prácticamente en Colombia en la segunda generación con voz y estamos en la tercera generación para avanzar a una cuarta generación que nos permitirá videoconferencias, streaming de video, telemedicina, vigilancia remota, en fin, y alcanzar posiblemente hasta unas 150 megas, que es todavía no pensado. Y habla pues de lo que significa la banda ancha inalámbrica como parte fundamental de lo que tenemos que llevar a los estratos 1, 2 y 3 del país, como uno de los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Santos en el concepto de la masificación. Explica los tres pasteles, o más bien el pastel, las 3 presencias de lo que se puede entregar en esos 3 pasteles, y se refiere a la utilización eficiente del espectro en esas diferentes bandas o frecuencias, fundamentalmente pensando que Colombia subastará muy pronto 90 MHz. Se refiere al espectro por asignar espectro para mejorar calidad de la prestación de los servicios y masificación del Internet. Hay una de las diferentes posiciones
que aquí se habla de asignar para mejorar calidad, hay quienes tienen la tesis de que no es necesario asignar para mejorar calidad, pero bueno, es parte precisamente de la discusión. ¿Cómo evitamos la concentración del espectro? Se refirió a que nadie puede tener más de 85 MHz. Y se publicó la propuesta preliminar, no se ha tomado ninguna decisión. Nos gustaría, señor ministro, entonces conocer esa propuesta preliminar también de cómo se está avanzando en ese tema. Y se quedan varias preguntas que deja el señor ministro para seguir avanzando en este debate. Dentro de ellas están cómo subastar en bloque, un bloque de espectro, cómo hacerlo, que es parte de lo que creo que está en el documento y de lo que se está planteando y de donde nos debe llevar esta audiencia. Cómo cumplir con los objetos del Plan Vive Digital, cómo cumplir con los propósitos, con las metas trazadas allí. Es decir, es necesario, por ejemplo, adjudicar este espectro para conseguir algunos recursos o no, será parte del planteamiento que se hará en la Comisión Tercera. ¿Qué obligación de cobertura deben establecerse? Ese sí que me parece que es bien importante, ¿no? ¿Qué obligaciones de cobertura? Porque ahí sí estamos hablando realmente de hasta dónde vamos a llegar, deben establecerse. ¿Y cuáles son las condiciones de roaming que deben definirse? Eso es pues en términos generales, puede que se me haya quedado alguna cosa por fuera, pero fundamentalmente lo que hemos tratado es de que este sea una audiencia que permita colocar sobre la mesa todas las diferentes miradas, las diferentes posiciones, con la mayor altura, con el mayor respeto, sobre todo para que este debate se realice con la madurez que requiere el país, para que acá salgan resultados positivos. Como lo dijeron algunos senadores, el debate apenas inicia, quedan unas respuestas por resolver, quedan unas inquietudes por resolver y estaremos convocando muy pronto a un nuevo debate. Le voy a dar la